Está con nosotros, acá acompañándonos en el estudio, un hombre que yo creo que sabe mucho sobre muchas cosas, y es el momento preciso que debemos utilizar para conversar con alguien como él. Acá se encuentra con nosotros el general retirado del ejército, Herminio Fuenmayor. Herminio Fuenmayor fue el director de la DICIT y estuvo, tiene una, de la DIN también, de la DIN y de la DICIT. Es uno de los pocos, creo, ¿no?, en la historia de la inteligencia venezolana que ha estado en los dos cuerpos, tanto en la DIN como en la DICIT. Obviamente, si alguien conoce el tema militar venezolano, la forma de actuar y los intríngulis de la milicia venezolana, es el general Herminio Fuenmayor. Pero es que no solamente es general, aquí tengo uno de sus libros que se llama Habla el general Herminio Fuenmayor. No solamente es general de las Fuerzas Armadas, del Ejército, es abogado, por supuesto hizo todos los cursos exigidos por su fuerza, pero es que además estudió en destacadas y prestigiosas universidades como el Staff College de Cambridge en Reino Unido, en la Universidad West Indian de Jamaica, en el Instituto de Derecho Notarial y Registral de Argentina, la Simón Bolívar y el IESA. Es decir, estamos hablando de un general que sabe leer y escribir, no como los de los últimos tiempos, donde vemos a unos grandes iletrados comandando fuerzas. Bienvenido, general Fuenmayor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted por acompañarnos acá. Yo tengo una primera pregunta, tomando en cuenta lo que ocurrió ayer. ¿Qué le parece el nombramiento del señor Suárez Chourio como comandante del ejército? Bueno, tengo información que Suárez Chourio es un oficial que no es de carrera, sino que lo hicieron a la carrera, porque es un sargento técnico que fue escalando posiciones dentro de la Fuerza Armada y que fue prácticamente el brazo derecho de Hugo Chávez. Según la información que yo tengo, el único curso que hizo fue de protección de personalidades por 6 meses en Cuba. Y bueno, y eso le ha permitido ser hoy el líder de la Fuerza Armada y de la oficialidad que sale de lo que ellos llaman la Universidad Militar de Venezuela. Es decir, que tenemos comandando al ejército a un hombre cuyo curso más importante fue en Cuba. Bueno, eso se dice. Bueno, pero si lo dice usted, que sabe tanto, que es experto en inteligencia, creo que algo de veracidad debemos darle a eso, ¿no? Lo que pasa es que no tengo los documentos probatorios, claro, pero sé que es el comentario dentro de la misma fuerza. Es importante eso. Ahora, en general, fíjese, usted tuvo una dilatada trayectoria por la DIN, por el ejército, por los organismos de inteligencia. ¿Qué hace un oficial de inteligencia en las Fuerzas Armadas? ¿A qué se dedica un oficial de inteligencia? Y que en un país como Venezuela, que no era un actor principal en el reparto internacional, ¿cuáles eran las amenazas que teníamos nosotros en Venezuela como que eran enfrentadas desde los organismos de inteligencia en su tiempo? Bueno, Venezuela como país muy importante, con un desarrollo económico que fue durante los 40 años de democracia, con un amplio reconocimiento y un liderazgo prácticamente continental, era sin lugar a duda una cuota muy apreciada para cualquier país. Es tan así que en los años 60 y 61 estuvimos recibiendo la invasión de los cubanos para apoderarse del país, establecer un régimen castrista comunista y tener acceso a la riqueza que tiene nuestro país. Afortunadamente eran otros oficiales con otra formación y con una responsabilidad histórica muy arraigada en todos nosotros. Logramos expulsarlos de Venezuela y mantener la democracia durante 40 años hasta que llegó un grupo de oficiales que prácticamente invitó a los cubanos para una fuerza de ocupación y tomar prácticamente el liderazgo y el control del país, de su riqueza y de todo lo que podría ser la vida económica y política del país. Hoy en día, lamentablemente, pues estamos sufriendo esas consecuencias y la razón de ser de mi venida a este programa es dar a conocer algo que yo, por la experiencia que tuve en Jamaica en los años 80, 72, cuando fui agregado militar naval aéreo en Jamaica, se dio una situación muy parecida a lo que nosotros estamos viviendo hoy en Venezuela. ¿Parecida en qué sentido? Había una fuerza allá mandaba en esa época el primer ministro era Mark Miley y Mark Miley era
un miembro del Popular National Party, lo que llamaba el PNP, que era un partido de la socialdemocracia internacional. Lo que pasa es que allá se dividió también, como sucedió aquí en los años, cuando se dividió Acción Democrática, en donde los jóvenes allá se fueron con el castrismo y los viejos, a la cabeza de Malek, se quedaron con la Internacional Socialista. Los jóvenes hicieron una invitación y llegaron a Jamaica más de 6.000 internacionalistas que ocuparon todas las posiciones parecidas a las que actualmente tienen en Venezuela. O sea, 6.000 cubanos llegaron a una isla como Jamaica. Sí, allá había, tú los conseguías en la parte de deporte, en la medicina, en todas las áreas de la administración pública, etcétera. Y eso, bueno, indiscutiblemente trajo como consecuencia que hubo un rechazo total del pueblo jamaiquino a esas pretensiones hegemónicas de los cubanos dentro de la isla. No podemos olvidar de que Jamaica fue una isla de dominio inglés, claro, y que cuando ellos daban la independencia a estas islas siempre dejaban una fuerza, un instrumento, como quien dice, de control de la economía, como eran Commonwealth, y también dejaban la dependencia de un gobernador general que dependía de la reina de Inglaterra. Correcto. Como consecuencia de esta situación, yo había tenido la suerte de haber girado estudios con Edward Seagar, que fue el candidato más tarde como primer ministro de Jamaica. A los 6-7 meses que yo llegué se dio el proceso electoral y Edward Seagar fue el candidato de la oposición. Yo en ese tiempo hice una gran amistad con el embajador de Cuba en Jamaica, que se llamaba Ulises Estrada, un hombre de una formación para la subversión y el terrorismo ejemplar. Había sido prácticamente el cerebro que planificó la invasión de África de 50.000 internacionalistas en Angola, Eritrea, Mozambique, etcétera, y que una vez fueron expulsados de allá de África, dentro de los dominios que pretendían los cubanos en el Caribe, bueno, lo mudaron a Jamaica, y ahí yo hice esa gran amistad. Dentro de esa conflictividad que existía, bueno, nosotros los que nos manejamos en el campo de la inteligencia internacional, no podemos alejarnos nunca del objetivo que confrontamos, y por eso me vi obligado a hacer una amistad. El comunista tiene muchas debilidades en su formación intelectual y académica. Y el comunista, cuando se le tocan puntos en una discusión sobre los derechos humanos, sobre la economía liberal, etcétera, corta la conversación porque no tiene argumento. Y entonces te cortan diciendo, bueno, Fidel es Fidel y la revolución es la revolución y punto. Bueno, tú te das cuenta inmediatamente que no quieren discutir con eso, y uno, para no romper esa amistad, dice, bueno, está bien, vamos, ok, ¿qué comemos ahora? Vamos a echarnos otro palo, etcétera. Pero ahora el punto es el siguiente. Está Jamaica con un gobierno que decidió invitar, entre comillas, a unos cubanos que se convierten en una fuerza de ocupación dentro de Jamaica y empiezan a hacer lo que ellos saben hacer: promover el comunismo, incrustarse dentro de la administración pública, chupar del dinero que podía tener ese país, someter a la gente a través de mecanismos perversos de control de las multitudes y de la población. ¿Qué pasó en Jamaica? ¿Cuándo se dieron cuenta, oye, no, estos cubanos se tienen que ir de aquí? Bueno, cuando llegaban a los supermercados y no había nada. Yo mismo, como oficial destacado por el gobierno de Venezuela en la isla como agregado militar naval y aéreo, estaba autorizado para ir todos los meses a Miami a hacer el supermercado, porque en Jamaica no había nada, algo parecido a la escasez que nosotros tenemos. O sea, que eso es factura cubana. Eso es factura cubana, porque siempre hay que producir la pobreza para lograr dependencia. En base a esa situación, una vez estaba yo hablando con el embajador, con Ulises, y yo tenía toda la información de que ganaba Edward Seagar las elecciones, y apostamos 2 cajas de whisky a que las íbamos, a que Seagar ganaba las elecciones. O sea, la oposición al castrismo. Al castrismo. Jamaiquino. Fueron las elecciones, ganó Edward Seagar, y Seagar me llamó, y Ulises Estrada, el embajador, me llamó como a las 11 de la noche diciéndome, general, coronel, necesito hablar urgente con usted porque tengo una situación muy grave y quiero que usted me ayude. Inmediatamente yo me desplacé a la casa del embajador, y él me planteó de que la embajada estaba tomada por jamaiquinos que querían matar a todos los cubanos, incendiar la embajada, pasarle tractores y camiones y acabar con todos los cubanos dentro de la isla. Me suena eso. Y él me dice, y eso es algo que
que te está sonando aquí a ti en Venezuela. Sí. Eso era algo realmente bastante delicado. Él me dice, yo le agradezco que usted, acabo de hablar con Fidel y Fidel me dice que si tocan un cubano aquí en la isla, bombardea toda la isla. Y usted sabe que ahorita tenemos, me dice Ulises, los MiG-23, que era la aviación más sofisticada en el mundo en ese momento. O sea, pongámonos en contexto. Pierde el gobierno procastrista en Jamaica, llega la oposición al poder y la gente se lanza a la embajada cubana a acabar con los cubanos. Así es. Y el embajador de Cuba lo llama a usted Así es. en conocimiento de que usted es amigo del nuevo primer ministro y le dice, por favor, coronel, Fidel Castro dice que va a bombardear Jamaica si aquí le tocan un pelo a un cubano. ¿Y usted qué dice en ese momento? Bueno, en vista de esa responsabilidad, yo no estaba autorizado por el gobierno venezolano para intervenir en una negociación de ese tipo. Pero pensé que si yo llamaba a mi jefe, que era un general de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, de la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, él tenía que llamar, como es ahora a las 11, al señor ministro de la Defensa para contarle el problema. El ministro de la Defensa tenía que llamar al presidente y seguramente el presidente tenía que llamar al ministro de Relaciones Exteriores para consultarle. Yo pensé que mientras llegaba la respuesta, bueno, iban a llenar a Jamaica de bomba a los cubanos. Entonces me asumí y tomé la decisión y fui a hablar con Siga. Siga, cuando me vio, pues me abrazó porque creía que yo iba a felicitar y realmente lo aproveché para felicitarlo y contarle la situación de gravedad que se presenta. Y yo le digo, yo no creo que es conveniente que en medio de una situación como la que está planteado, ya usted es primer ministro, no le conviene recibir una Jamaica en medio de una guerra, porque no se olvide que por esa relación de protectorado que tienen los ingleses sobre la isla, pedirán a los Estados Unidos que lo apoye por la distancia de sus fuerzas para ayudarlo, y los americanos tendrán que intervenir porque son miembros también de la OTAN. Nos interesa saber cuál fue la respuesta del primer ministro, pero debemos ir al corte comercial. Al regreso, el general Herminio Fuenmayor nos echa el cuento de cómo sacaron a los cubanos de Jamaica y cómo él fue testigo de eso. Vamos al corte. Tenemos con nosotros al general Herminio Fuenmayor. Herminio Fuenmayor fue director de la DICIT, director del DIN, funcionario de inteligencia del Estado venezolano por muchos años, y que además nos relataba en el corte precedente su experiencia directa, ahí en vivo, en los 80, me decía, a finales de los 72. En el 72, con un cambio de gobierno que se da en Jamaica, de un gobierno que era procastrista a un gobierno que no estaba en sintonía con los planteamientos de Fidel Castro, y una situación que se produce puntualmente en la Embajada de Cuba en Jamaica y la intermediación que ejerció el general Fuenmayor en ese caso. En pocas palabras, está la Embajada de Cuba, después que derrotan al gobierno castrista, la Embajada de Cuba rodeada por gente que quería acabar con la Embajada como diera lugar. El embajador lo llama a usted, le pide ayuda, y usted va y habla con el primer ministro. ¿Qué le responde al primer ministro? El primer ministro viene y me dice, tengo que consultarle con la plana mayor del partido, y se retira y me deja con un mesonero para que me dieran 2 whiskies y una parrillita. Y él se va, como a los 20 minutos regresa y me dice, está bien, dígale al embajador cubano que a las 6 de la mañana no debe haber un solo cubano en la isla y que lo responsabilizo a él de lo que pasa. Ok, yo vengo y agarro la información, me retiro, me voy a la Embajada de Cuba, hablo con Ulises, le doy a conocer la decisión del primer ministro que acaba de triunfar en las elecciones, y me dice, pero no te vayas, porque yo le dije, bueno, cumplida la misión, yo me retiro. Me dice, no te vayas, vamos, vente conmigo porque voy a hablar con Fidel. Se retira, habla con Fidel, le echa todo el cuento y Fidel le dice, póngame el coronel ahí a hablar. Hablo con Fidel y Fidel me dice, mire, el coronel, yo quiero felicitarlo porque usted es un héroe de la Revolución Cubana, usted prácticamente ha salvado más de 6.000 internacionalistas que tenemos, y el atropello y la muerte y asesinato de tantos cubanos, etcétera. Por lo tanto, usted es un héroe de la Revolución y con la primera oportunidad que tenga voy a condecorarlo con una de las condecoraciones más altas del gobierno cubano, etcétera, etcétera. Yo vengo y le digo, comandante, yo creo que no he hecho más nada que cumplir con un principio que es la cooperación de los estados para traer la paz y la felicidad de los pueblos. Y yo creo que Jamaica se lo merece y creo que Cuba también debería de ir por ese lado. Así que creo que ha sido un aporte que yo he dado a la paz en el Caribe y espero que esto sirva de ejemplo en un futuro. Ahora, se fueron, la pregunta es, habían 6.000 cubanos en Jamaica. A las 6 de la mañana ¿Cómo lo sacaron? A las 6 de la mañana llegaron 2 buques a la rada del puerto de Jamaica
y embarcamos, porque el embajador cubano no quiso dejarme ir, yo quise irme, pero no, tú tienes que quedarte porque tú eres el garante de que estos bichos cumplan, me dijo el embajador. Usted era el garante de que en efecto se cumpliera con de que se fueran, de que los tipos se fueran y de que los jamaiquinos lo dejaran irse sin tocarles un pelo. Exacto. Bueno, se fueron y posteriormente recibió el primer ministro, yo regresé a Venezuela. Y bueno, me pidieron organizaciones internacionales y ya se estaba cayendo la Unión Soviética, había la perestroika, el glasnost, y empezamos a trabajar allá porque en Bruselas, Bélgica, está el Estado Mayor de la OTAN, y empezamos a hacer un trabajo para la Rusia y para toda Europa. Ahora, usted tiene una formación militar en los momentos en los cuales los subtenientes, al momento de graduarse de la carrera militar, prácticamente salían a un país en guerra contra el comunismo, en los teatros de operaciones y todo lo demás. Es decir, usted conoció a los comunistas en guerra en los 60. Usted estuvo luego en labores de inteligencia revisando lo que hacían los resabios, porque quedaron por ahí resabiados haciendo cosas. Y además de eso, los vio actuar en los procesos del año 92, a pesar de que usted ya para el momento del golpe ya se había retirado, pero estaba al tanto de sus andanzas. La pregunta es la siguiente: ¿cómo pudieron los cubanos, en este momento en el que estamos hablando, estar en Venezuela? ¿Es verdad todo eso que se dice los cubanos? O sea, son tantos los cubanos que hay en Venezuela. ¿Usted tiene certeza de dónde están, qué hacen? ¿Cómo es la cosa con los cubanos aquí? No, eso es falso. No hay tantos así. Sí hay unos equipos realmente muy especializados en las diferentes áreas de inteligencia, contrainteligencia, seguridad, y espionaje, etcétera, etcétera. Y sobre todo en la parte de información. Esa es una parte muy importante porque las operaciones psicológicas es las que mantienen prácticamente el miedo, el terror, y inhiben a las personas de cualquier hecho que pudieran ocurrir. O sea, son pocos, pero los que están son malos. Claro, pero... ¿Qué áreas puntuales, por ejemplo, General Juez Mayor, controlan los cubanos? Este tema de la cedulación, la identificación, ¿es verdad que está completamente en manos de funcionarios cubanos? Sí, ellos están en todas las áreas de la administración pública. ¿Es verdad que General Juez Mayor, que los funcionarios cubanos tienen, por ejemplo, una sala situacional de donde manejan escenarios de la situación política y militar de Venezuela y tienen poder de decisión sobre lo que pueda o no hacer el gobierno venezolano? Ellos ahí en Fuerte Tiuna, cerca del Hospitalito, a mano izquierda subiendo a un cerro que está ahí, hay una dependencia muy grande donde funciona el Estado Mayor cubano, con cable directo a La Habana y con todo el centro de información con el gobierno y con los organismos de inteligencia venezolanos. Un momento, en Fuerte Tiuna hay un comando de militares cubanos. En nuestro país hay unos cubanos metidos en Fuerte Tiuna. Bueno, pero eso está autorizado por el gobierno de Venezuela. O sea, que es una fuerza de ocupación. Es una fuerza de ocupación. Padrino firmó en el 2005, por ahí lo tengo, un documento de cooperación con los cubanos en donde inclusive dicen que en caso de cualquier conflicto están obligados a cooperar en el mantenimiento de la paz y la seguridad del país. Así que todo eso es realmente muy preocupante. Pero entonces, en general, a ver, usted está diciendo algo que es sumamente grave, porque usted está hablando con los pelos en la mano. Sabe hasta dónde están los tipos y sabe lo que hacen. Entonces la pregunta es, este conflicto que estamos viviendo ahorita en Venezuela, en efecto, lo que está haciendo el régimen contra nosotros tiene factura cubana y tiene la colaboración de los cubanos en nuestra contra, en contra de los ciudadanos desarmados, por parte de un régimen desalmado, como ya lo he dicho ayer. ¿Qué cree usted que hay que hacer con esto? Porque usted ya los vio cómo corrieron en Jamaica, porque lo que hicieron fue correr. ¿Qué hace falta para que corran de Venezuela también? En Venezuela pasamos del conflicto a la guerra. Neomar, Daniel, estamos en guerra. Cuando Maduro en cadena de radio y televisión dice que la constituyente va, y si no va, vamos a la guerra, hay una declaración. La rueda de prensa que dio ayer Julio Borges, llamando al país a la desobediencia y a la aplicación del artículo 333 y 350 de la Constitución Nacional y la exaltación a las Fuerzas Armadas para el estricto cumplimiento del artículo 328 de la Constitución Nacional, está estableciendo prácticamente las bases de una guerra no controlada, sino una guerra ya efectiva. Y eso tiene que preocuparnos a nosotros. Y es lo que me ha motivado a mí a presentarle al país lo que yo llamo una propuesta para un diálogo de una transición. En ese diálogo para la transición,
yo propongo 4 puntos que considero fundamentales. Pero esos 4 puntos, porque tenemos que hacer el corte, pero es que antes que me digan los 4 puntos, es que me hizo ruido la palabra diálogo. Porque aquí cuando me hablan de diálogo, yo me acuerdo es de Zapatero, me acuerdo es de Leonel Fernández y de esa partida tunante que viene para acá a sentarse a darle la mano a Maduro y todas esas cosas. ¿Es ese diálogo que usted está planteando? No, negociación. Negociación, no diálogo. No diálogo. Bueno, hay gente que no le gusta la palabra negociación tampoco. María Corina Machado es una que dice que no puede haber transacciones ni negociaciones, que tiene que haber transiciones. Vamos a ver cómo la negociación y eventualmente una transacción de algún tipo puede fluir en el canal de la transición también. Eso lo dirá Herminio Fuenmayor seguramente a la vuelta de este corte comercial. Ya venimos. Y así nos va. Nos decía el general Herminio Fuenmayor que hizo un largo recuento sobre su experiencia en Jamaica y los funcionarios internacionalistas del régimen cubano que estaban allá, que en Venezuela él ha presentado, con base en esa experiencia, una propuesta para hacer o adelantar en el país un proceso de transición. ¿Qué elementos, y usted decía que son 4, debe contemplar un proceso de transición en la Venezuela actual? La negociación que yo propongo para un proceso de transición, que yo lo llamo una negociación para la libertad. Ajá. En primer lugar, yo digo, fijar una cuota petrolera que satisfaga solo las necesidades del consumo interno de Cuba. Ya va, un momentico. O sea, que usted está planteando esa negociación no con el régimen venezolano, sino con el régimen cubano. Así es. O sea, que aquí, según usted, esto aquí no pintan, estos que están aquí en Miraflores. Hay que ir a La Habana. Hay que ir a La Habana. Porque realmente estamos bajo el control de una fuerza de ocupación, que es la que tiene que salir. Eso indiscutiblemente nos perjudica a nosotros muchísimo, porque tenemos información de que diariamente aproximadamente son 100.000 barriles de petróleo que se le están suministrando a Cuba, de los cuales, diariamente. Sí, de los cuales son alrededor de unos 25 o 30.000 que usan ellos para el consumo interno. ¿Y el resto qué hace? Lo venden en el mercado spot y esas son divisas para el gobierno cubano. O sea que en realidad lo que se está haciendo no es ayudar a Cuba a que tenga electricidad, sino financiando a la tiranía cubana a través de una triangulación de petróleo. Eso es otro de los extremos que hay que evitar. Entonces usted plantea, vamos a sentarnos, que la oposición debería negociar directamente con los cubanos y decirles, entre otros puntos, el primero. El primero. Ok, vamos a controlar la cooperación, pero no el chuleo. No el chuleo, desde luego. El segundo punto es la condonación de una parte de la deuda que no puede pasar del 50%. Nosotros tenemos que dar toda clase de facilidades para que ellos dejen el territorio nacional. Es lo que nosotros llamamos en un proceso de negociación ganar-ganar. El tercer punto es garantizar la salida del país, o sea, de Venezuela, de toda la fuerza de ocupación de los cubanos. Yo creo que este punto va a tener mucha discusión porque el país, inclusive de Miami, la única voz que se oye es que los cubanos no podemos dejarlos salir del país, que tienen que pagar todo el daño que le han hecho a Venezuela. Bueno, y eso no, tampoco está muy de la realidad, porque venga acá unos militares acá, cubanos, que se hayan puesto a dirigir represión contra la gente y que hayan ayudado a que militares apátridas venezolanos le disparen balas a muchachos estudiantes, eso a esa gente la vamos a dejar que se vaya así como así. Cuando nosotros, lo primero es lo primero. Nosotros necesitamos un país libre que lo tenemos que construir entre los mejores venezolanos. Y para poder obtener ganancias nosotros tenemos que quitarnos el mal mayor. Y el mal mayor son los cubanos. El cuarto punto es garantizar la no ejecución de juicios nacionales por todos los delitos cometidos. No así en la justicia internacional por los delitos de lesa humanidad, ya que corresponden a otras instancias de la justicia internacional. Es muy importante de que la mayoría de los venezolanos que ven esta situación, que nosotros estamos dando inclusive muchas facilidades para que los cubanos se van, no se ejecuten. Cuando se entra en un proceso de negociación, es necesario que intervengan partes que puedan ofrecer. No se olviden de que en el gobierno de Chile, en la transición que hubo del gobierno de Pinochet, Patricio Aylwin y la oposición tuvieron que negociar con el gobierno de Pinochet.
Y una de las cuestiones que ellos tuvieron que aceptar fue cuando Pinochet le dijo, pero quedo de ministro de la defensa. La oposición le dijo, aceptado. No, pero también quedo como senador vitalicio, también aceptado. ¿Qué pasó? Que años después Pinochet fue juzgado, Pinochet fue llevado a la cárcel y Pinochet hoy en día está enterrado. O sea que lo que está planteando usted es, hay que negociar con estos tipos para que suelten el cuello de Venezuela, apoyando al régimen, no solamente con la fuerza internacionalista que ellos llaman, y que no es otra cosa con la fuerza de ocupación, sino con respaldo internacional dentro de los juegos geopolíticos, sino que después que lo hagan, bueno, nosotros vamos a recuperarnos todo aquello y luego pondremos los puntos sobre las IES. En una negociación es muy importante entender de que si tú no llegas a ofrecerle algo a la fuerza oponente, es difícil de que ellos puedan renunciar a eso. Nosotros le estamos dando, prácticamente cuando yo distribuí este documento en la mayoría de las embajadas acreditadas aquí en Caracas, a los medios de comunicación. ¿Usted esta propuesta se la ha llevado a...? Claro, inclusive el gobierno cubano ya la tiene, porque yo la llevé a la embajada de Cuba y supongo yo que la embajada de Cuba tiene que habérsela llevado al gobierno cubano. Lo que pasa es que ahorita ellos no están en condiciones de poder dar una respuesta porque se supone que debe estar en discusión en el gobierno cubano. Y esto es algo beneficioso para nosotros. Nosotros esperamos que la comisión negociadora, que también es un instrumento muy poderoso en el cual yo me he dado, me he tomado la responsabilidad de elegir una cantidad, 10 ciudadanos venezolanos de primera línea, todos académicos, todos con méritos académicos y experiencia, tanto política como científica, etcétera, etcétera, que no tienen ninguna objeción y existe un gran reconocimiento nacional por cada uno de ellos. Ahora, pero vamos entonces a lo siguiente. Usted hace el siguiente diagnóstico. El régimen venezolano se sostiene porque tiene a los cubanos recibiendo plata, recibiendo dinero para asegurarle el control de la población a través de mecanismos de represión y todo lo demás. Muy bien. Siendo ese el problema, Herminio Fuenmayor plantea que se negocie con los cubanos su salida del país y que dejen de apoyar al régimen venezolano. Y usted plantea cuáles deben ser los puntos e inclusive tiene unos nombres para una comisión negociadora. Mi pregunta es, ¿y el régimen venezolano qué? ¿Cómo queda en esto? ¿También se les va a dar impunidad? ¿También se les va a dar salida del país tranquilamente a los que han hecho todas estas barbaridades aquí? A Nicolás Maduro, a Diosdado, ¿qué va a pasar con ellos? En la primera etapa, cuando ya los cubanos le digan a Nicolás Maduro, bueno, nosotros tenemos que irnos, porque una de las cosas que nosotros en el diagnóstico, en el reconocimiento de carácter de inteligencia estratégico no hemos podido determinar es la importancia que tiene realmente el régimen cubano o el gobierno cubano como una fuerza de ocupación en el territorio. No se olviden que el gobierno cubano tiene 58 años peleando en el campo internacional por el reconocimiento de ellos como un gobierno comunista, castrista, nacionalista, etcétera, etcétera. Y eso le ha dado a ellos una gran penetración e inclusive hasta ser aceptado con bastante humildad y como si fuera un país muy sufrido, pero en el fondo tiene unas violaciones de los derechos humanos más atroz que haya existido en el continente. Yo creo que en este momento, una vez que los cubanos le digan a los venezolanos, a Maduro y a su gente que ellos se van, esto se desprende, esto se cae solo. Aquí no hay oficiales que puedan tener la formación académica o la experiencia que tienen los cubanos. Aquí la planificación de todos los actos, de todas las agresiones y de todos los actos de terrorismo o de miedo que se le mete a la población es producto de la escuela cubana, de la escuela soviética y de la escuela checa. Esos son los instrumentos que se están utilizando contra el pueblo venezolano. General Fuenmayor, usted acaba de decir algo que me hizo clic, y es una pregunta que siempre ha rondado mi cabeza en estos por lo menos últimos 5 años, y es, entendiendo una premisa, y esta es que el régimen venezolano le ha dado una cantidad enorme de beneficios a la isla de Cuba, ¿cuál ha sido la contraprestación que le ha dado la isla de Cuba a Venezuela? Por lo que usted está diciendo, entiendo que el mayor bien de intercambio en esa transacción ha sido una suerte de know-how para permanecer en el poder. ¿Qué más le ha dado Fidel Castro y ahora Raúl Castro, su hermanito, a Hugo Chávez primero y luego a Nicolás Maduro,
como contraprestación para que le mandemos tantos barriles de petróleo diario, para que le demos tantos beneficios en términos de acuerdos bilaterales a Cuba, para que le demos tanto y parece que ellos no nos dan nada. ¿Qué es lo que le dio, al fin y al cabo, Fidel Castro y Raúl Castro al chavismo? El chavismo, en la representación de Hugo Chávez, lo que hizo fue entregarle la soberanía, la independencia de Venezuela al régimen castrista. Y ellos desde entonces prácticamente tienen un dominio sobre todas las áreas de lo que nosotros llamamos los campos del poder, o sea, del poder económico, el político, el social y el militar. Ahí ellos tienen especialistas que realmente los orientan como tiene que conducirse bajo un gobierno represivo como el de Cuba, mantener también el gobierno venezolano. Y una de las cosas que yo digo en el documento, que Venezuela no es el pueblo cubano, porque Cuba es una isla que está rodeada en sus fronteras por agua y porque le han sembrado ignorancia por más de 58 años. Venezuela no. Venezuela tuvo una época gloriosa, maravillosa, con todos los defectos que pueden decírsele a la democracia, pero hay que reconocerla que es perfectible. Y eso realmente sembró en la conciencia del venezolano el deseo de libertad, el deseo, y en los militares el deseo de mantener la independencia, la soberanía y la libertad de todos los venezolanos. Ahora, aquí hay usted ha alborotado aquí al avispero de nuestros oyentes que están aquí con todas los planteamientos que se pueden hacer, y quisiera leer algunos. Aquí nos dice Yaxara Trujillo: a los cubanos les vamos a dar más, hay que sacarlos a plomo limpio. Indira Labarca dice: él debe, usted le tiene respeto a los Castro, por todo lo que le han hecho al país. Jorge Ibarra dice: y vamos a negociar con el narcotráfico. Aquí dice Jorge Bracamonte: el 85% tiene que aceptar los delitos y violaciones de un grupito de delincuentes, no puede ser. Dice Salvatore Antonio: expulsar al invasor es un deber de patria, buscarlos y expulsarlos. Dice Raúl José Portillo: a los que hay que someter es a los traidores de la patria, si no fuera por ellos los cubanos no estarían aquí. Nos dice Norelis Caldera: ¿cómo es posible que nos vamos a quitarnos a unos isleños malvivientes concediéndoles prebenda? ¿Con qué autoridad usted está planteando eso? Pregunta Francisco Noguera. Aquí hay que preguntar al invitado cuáles son las medidas a tomar con los recursos que posee la oposición para hacerle frente al régimen, dice Carlos Griffith. Me quedo con esa última pregunta, es muy buena. Es muy buena, pero el planteamiento es el siguiente. Usted ha dicho que estamos en guerra, lo dijo en su exposición. Normalmente en las guerras, para darle fin a una guerra, se llega a una negociación. Usted está planteando, a ver si entendí, que negociemos para no llegar a todas las atrocidades que podríamos vivir en una guerra. Es decir, que adelantemos la película, que nos evitemos la guerra y que negociemos, y que cualquier cosa que se pueda perder ahorita es menos, inclusive el petróleo y todo lo demás, sería menos que lo que significarían 5 años de guerra o una cosa como esa. No sé si ese fue el planteamiento o el espíritu del planteamiento que usted hace. El amigo ese que con bastante patriotismo plantea que qué condiciones tengo yo para hacer un planteamiento de eso. Quiero decirle que yo estuve más de 12 años y medio en el servicio exterior. Soy diplomático en estudios internacionales y la especialidad mía es análisis de inteligencia estratégica en la solución de conflictos. Yo intervine en España en el regreso de la democracia, la muerte de Franco y en los 2 primeros gobiernos de Felipe González. Yo intervine en Centroamérica cuando el gobierno de los sandinistas, fui el que expuso y propuso la candidatura de Violeta Chamorro, fui jefe de operaciones de lo que se llamaba la Contra, con el comandante 380, que era el comandante supremo Enrique Bermúdez, y Adolfo Calero Portacarrero, que era el jefe supremo de la Fuerza Democrática Nicaragüense. Intervine en Jamaica también en la salida de los cubanos. Intervine también en Bruselas, Bélgica, con la salida de todo el personal que consideraron los países de Europa Occidental que deberían de salir de Rusia a la caída de la Unión Soviética. O sea, usted está planteando esta salida negociada en función de la experiencia. Es la única salida que tiene que existir. Cuando hay conflicto se tiene que llegar a la negociación, porque si no, no hay otro camino que nos matemos. Es como cuando usted se mete en un cuarto, pero lo más que hay una sola puerta, con un león. O el león lo mata a usted o usted mata al león.
pero no hay otro camino Ahora, que salir. General Fuenmayor, el tema del diálogo, que ya, fíjense que la palabra no ha aparecido en esta conversación, sino que hemos pasado directamente una etapa de negociación, tiene que tener una cantidad de condiciones. Tiene que haber, por supuesto, una persona que funja de mediador o de negociador, tiene que haber unos representantes por cada una de las partes enfrentadas y una cantidad de cosas que supuestamente se iban a respetar el año pasado y no se respetaron por ninguna parte. ¿Cómo sería esa negociación ideal, con mutuo reconocimiento de las partes, que se debe dar en este episodio, en este caso, para que estos 70 y tantos muertos, o más de 80 muertos que ya se han producido por las protestas, no siga siendo un número que vaya increciendo? Vamos a la pausa y venimos con ese cuadro, cómo debe perfilarse de cara al futuro. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4. Siempre invitan en otros programas. María Vidal nos dice, excelente programa, muy interesante la perspectiva del invitado de lujo. Nos dice Raúl Castellano, excelente el general. De hecho, JJ Rendón, en una entrevista, tiene la misma visión de la negociación y del Puente de Plata. Nos dice por acá, de la misma manera, Carolina Castillo, si no son tanto los cubanos en Venezuela como narra el general, en comparación con su experiencia en Jamaica, ¿por qué tendríamos que conceder tanto? Por acá nos dice Ernesto Esteves, estoy asombrado con la propuesta del general Fuenmayor, lo que plantea es pagarle un grotesco impuesto de guerra a Cuba. Y por acá nos dice Robaida Saad, yo creo que tenemos que escuchar el consejo del que sabe. Cuando una persona ha estado en los servicios de inteligencia, sabe cosas que el ciudadano común no sabe, aunque no nos guste. Y nos dice por acá Carlos Griffith, la idea no es la salida violenta. Como padre, saber que matan a muchachos duele en el alma. Tiene que haber otra forma más que matarnos unos entre otros. El planteamiento es, el general Fuenmayor, ya cuando estamos por terminar el programa. Usted está planteando, bueno, vamos a evitar más muerte, más desgracia, vamos a negociar con los cubanos, que los tipos se vayan, que este régimen deje de tener respaldo internacional y que empecemos a construir una nueva república luego de las que nos han destruido. ¿Qué le diría usted a los cubanos para que entiendan que deben llegar también a eso? Porque la cuestión no es que nosotros queramos, la cuestión es que ellos también quieran, porque ellos pueden decir, bueno, pero si a mí me están dando 100.000 barriles diarios, porque yo tengo que sentarme contigo que me vas a quitar 75. Entonces, ¿qué le dice usted a los cubanos? ¿Qué razones tienen los cubanos para llegar a una negociación? A los cubanos, voy a contestar lo que dejó Neomar en la pregunta anterior. Cuando se presenta una negociación como la que yo propongo, no se puede hacer una lista de supermercado de todo lo que yo deseo comprar en el supermercado, ni todo lo que yo deseo lograr, sino que hay que llegar a puntos precisos, precisamente para no llegar a hacer un tiempo indefinido, ni que la propuesta realmente sea muy difícil de poder, tenga muy difícil de poderla conceder. Es preferible 4 o 3 puntos en donde se pueda conceder y entrar a la ejecución de todo el proyecto. Ahora, ¿qué le podemos decir a los cubanos? Una de las cosas que yo les hice llegar en mi documento fue la mayoría de los panfletos que yo pude recoger en las manifestaciones, en donde precisamente se hacían señalamientos muy graves para matar a todos los cubanos aquí en Venezuela. Yo, con toda la humildad, puedo decirle, váyanse los cubanos. Aprovechen que les estamos abriendo una puerta. El país lo vamos a arreglar entre todos los venezolanos. Nosotros no necesitamos el asesoramiento de ningún país, ni las negociaciones que pudieran hacerse para lograrlo en la Organización de Estados Americanos, en las Naciones Unidas o en cualquier parte. Esas organizaciones tienen limitaciones tremendas también, porque cuando son poderosas tienen el poder del veto, y cuando son regionales tienen el poder de los países pequeños que, poniendo todas las dificultades, impiden las grandes decisiones como lo que estamos viendo ahorita en la Organización de Estados Americanos. De todas maneras, nosotros tenemos que darnos cuenta realmente de que todos los días son muchas las muertes. Están matando al país a fuerza de hambre. Están matando al país por falta de medicina y de asistencia médica. Están matando a nuestros jóvenes en las calles y las autopistas. Y esto realmente es doloroso para cualquier venezolano. No podemos continuar bajo una situación como esa de exterminio total.
Tenemos que salvar a nuestro pueblo y este país tiene que tener venezolanos capaces como los que yo propongo para hacer un diálogo efectivo y que realmente llene de paz y felicidad a los venezolanos. Y yo propongo para este diálogo, en primer lugar, a Elías Pinto Iturrieta, escritor, profesor, historiador. En segundo lugar, a Asdrúbal Aguiar, abogado, escritor, político de derechos humanos. Américo Martí, abogado, escritor y político. Luis Vicente León, economista y escuetólogo. Giovanni de Micheli, abogado internacionalista. Ángel Oropesa, psicólogo, doctor en ciencias políticas y profesor. Orlando Ochoa, economista y profesor. Y Julio Borges, abogado, Asamblea Nacional, MU y político. Yo no más que quise meter un solo político en esta negociación para no empastelar. Y entre una de las condiciones que yo propongo a la comisión negociadora es precisamente que ninguno puede, después que lo nombre presidente de la comisión negociadora, pretender reelegirse en las próximas elecciones de una Venezuela libre y democrática. Porque ustedes saben que el que está en el poder trata de hacerse fuerte y de dominar todas las áreas para buscar la reelección. Así eliminamos nosotros toda la posibilidad de todos los candidatos que tenemos ahorita a la presidencia de la República busquen el puesto para presidir la comisión negociadora. Le agradecemos muchísimo al general Herminio Fuenmayor por habernos traído lo que nos trajo hoy. Si no se han dado cuenta, estimados amigos oyentes, ya cuando nos estamos despidiendo, hemos tratado de invitar acá, y esta es la segunda semana que lo hacemos, a gente que tiene propuestas. Porque cuando uno hace críticas, cuando uno critica lo que está haciendo la Mesa de la Unidad, la respuesta que uno le da es, bueno, ¿y tú qué propones? Entonces hemos traído la semana pasada a Juan Carlos Sosa Puro, que es una propuesta que él también ha desarrollado, y hoy ha estado con nosotros y nos ha hecho el honor de estar con nosotros el general retirado Herminio Fuenmayor, haciendo esta propuesta que da también en la diana, en el centro del objetivo de las cosas que están ocurriendo en Venezuela, haciendo una propuesta seria. Para la reflexión, para la revisión, a usted puede que le guste, puede que no le guste, pero si nos pregunta qué propones, nosotros traemos aquí a los que tienen propuestas. El programa se acabó. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo.